Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados amigos guatemaltecos de bien que nos sintonizan nuevamente en esta gira política virtual por Guatemala, que ya hemos hecho un hábito al interno del proyecto político Familia 5 Reformas Guatemala. Para nosotros realmente es un gusto, un honor poder compartir con ustedes un viernes más y bueno, intentar pues ayudarles ofreciendo un análisis, una lectura del problema que padece nuestro país y por sobre todo ofrecerles una solución, una propuesta de transformación de nuestro país en lo que actualmente, de lo que actualmente es, que es un país pues lleno de problemas de violencia, de corrupción, de pobreza, de ignorancia, de falta de infraestructura vial, de falta de servicios de atención médica, de pésimas jubilaciones y pensiones. En fin, es un país que prácticamente, como hoy reza un poco el título de nuestra actividad, pues es un país que marcha hacia atrás, ¿no? Y ese es, bueno, el título justamente que nos hemos propuesto conversar con ustedes, Guatemala en marcha hacia atrás, otro mensaje sobre la pandemia. Y bueno, realmente para mí hoy es un honor compartir con nuestro amigo, profesor y estratega político principal en el partido, el politólogo y abogado argentino Alberto Mansuetti. Profesor Mansuetti, muy buenas tardes hasta San Juan del Río, Querétaro. Gusto de saludarlo. Gusto de saludarte a vos, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad y a toda la audiencia interesada. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, pues nos hemos propuesto, profesor, conversar, tener un conversatorio bastante espontáneo, digamos, en cuanto a este título que realmente hemos... Ah, buenísimo, ya lo tiene ahí a la mano, ok. Este comunicado que realmente, o este título que hemos ajustado al título del comunicado que lanzara esta semana, el día lunes, el Foro Liberal de América Latina y el Centro de Liberalismo Clásico, ambas instituciones a las cuales adhiere el Partido Familia y que bueno, pues es otro comunicado sobre la pandemia, ¿no? Es un comunicado que le sigue a uno que lanzáramos allá por el mes de marzo, habrá sido, ¿no? Y donde, pues, de entrada ya, ¿verdad? Ya lo decíamos, el tema de la pandemia, del coronavirus, sería el pretexto para entronizar, enquistar aún más el estatismo, ¿no? Este perverso sistema de gobierno y economía que usurpa, acapara atribuciones, poderes y recursos que no son, que no le son propios, pues, ¿verdad? Y que son, pues, prácticamente de los ciudadanos, de los guatemaltecos. Entonces, profe, bueno, es interesante, ¿no? Yo tengo he subrayado aquí algunos asuntos del comunicado y bueno, vamos a revisarlo y tal vez la idea es puntualizar un poco en ese punto número 9 que tanto Familia como el Foro Liberal de América Latina ofrece y propone a los guatemaltecos como solución, que yo creo que es lo que los guatemaltecos de alguna manera están ávidos de saber, ¿no? Porque el problema es tan complejo, o parece complejo, parece y nos hacen creer que es complejo, pero en realidad es un problema que es relativamente sencillo de entender bajo las premisas correctas. Ahora, el comunicado, profesor, comienza diciendo, te lo dije, ¿no? Es una frase que a mí me recuerda mucho a mi mamá.
¿ah? Cuando chico, uno, bueno, siempre le dice, no hagas esto, no hagas aquello, y uno lo hace, ¿no? Y bueno, le pasa que se cae, que se raspa, que se golpea, y entonces rápida la frase sacrosanta de la madre, ¿no? Te lo dije. Bueno, nosotros dijimos pues básicamente el problema de los países en el mundo y en Guatemala en particular, pues ya estaban mal los países y que no era por culpa del virus, sino del sistema. ¿Cómo podemos plantearle esto en otros términos a nuestra audiencia, profesor Monsetti? Bueno, nuestros países ya estaban mal antes de la pandemia y ahora van a estar mal, van a estar peor, no por culpa de la pandemia. Si estaban mal era por culpa del estatismo. Y si van a estar peor es por culpa de las medidas represivas y autoritarias y totalitarias y paternalistas de los gobiernos que potencian su ataque contra la economía de todos los días, de la empresa, del trabajador que va a su empresa a cumplir con su tarea productiva, hasta la señora que sale a vender tortillas recién sacada del comal. ¿Okay? Exacto, Bueno, sí. estas medidas absurdas son un golpe mortal a la economía en todos sus niveles, en todos sus sectores, en todos sus corredores productivos. Entonces, nosotros hemos asomado eso en el primer comunicado, ¿ok? Pero en el segundo, que es este que estamos conversando ahora, no repetimos lo que dice el primero, así que en la página web estará el primero para el que lo quiera leer y ahora el segundo. En efecto, sí, de hecho, les informamos a nuestra audiencia en Facebook Live que este comunicado está colgado en nuestra fanpage y también en nuestro website que aprovechamos a comentar, www.familia.gt. Y en nuestras redes sociales también decirle a quienes nos escuchan, nos ven, ojalá en los 22 departamentos de Guatemala y sus 340 municipios. Estamos presentes en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y bueno, tenemos grupos creados en WhatsApp también, así que si estás interesado en formar parte de nuestras bases, de nuestros cuadros que estamos creando a lo largo y ancho de toda la República de Guatemala, bienvenido. Por favor, haznoslo saber a través de un mensaje, de un comentario y bueno, incluso si puedes, si quieres dejarnos tu teléfono, con mucho gusto lo puedes hacer y nosotros devolverte en la llamada. Profesor, ¿qué es el estatismo? ¿No? Porque hay gente que tal vez nos sintoniza por primera vez y que sería bueno, pues, hacerle ver este fenómeno que ya data de hace muchísimos años, ¿no? En Guatemala y en América Latina. El estatismo es lo siguiente, con diversos pretextos, el Estado, es decir, el gobierno, porque ahí hay que hacer la aclaración. Hoy en día, Estado y gobierno son palabras intercambiables y a veces nosotros también hablamos de esa manera. Pero para decirlo correctamente, es el gobierno que asume funciones que no son propias, con lo cual descuida las propias y entorpece el cumplimiento de las otras por parte de las entidades particulares privadas de la sociedad civil, empresas, escuelas, clínicas, etc. Eso es el estatismo. El Estado fuera de lugar. Nosotros decimos siempre el zapatero a tus zapatos, el que mucho abarca poco aprieta y mucho ayuda el que no estorba. Yo me acuerdo que esos tres refranes están en mi libro Las leyes malas. Eso es el estatismo, Jorge. En efecto, profesor. Lo interesante es saber discernir e identificar cuáles son esos pretextos, ¿no? Ah, Creo pero que usted entonces coincide conmigo, son coincide diversos, con... son diversos pretextos. ¿Okay? Uh -huh. Por ejemplo, ahora con la pandemia.
El paternalismo asume que nosotros, las personas individuales, que usted, yo, que nos está escuchando, somos tarados, que no sabemos lavarnos las manos, por ejemplo. Entonces ponen carteles por todos lados para enseñarnos a lavarnos las manos. Y dice, bueno, tiene que frotarse, que el jabón así, así, los dedos, bla, 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 entre los dedos y tal. Yo tengo ya mucha edad y creí haberlo visto todo. Ok. Hace muchos años yo salí de una breve pasada por la izquierda, pero yo era un jovencito Sí. inexperto y tonto, ¿no? Pero gracias a Dios salí rápido. Vale, rápido, ok. Y empecé a estudiar los puntos de vista del liberalismo clásico sobre el estatismo y a darme cuenta lo que era el estatismo. Considerarnos a todos estúpidos que tomamos malas decisiones y no sabemos ni lavarnos las manos. Por eso nos enseñan a lavarnos las manos. Yo digo, bueno, como yo creía haberlo visto todo, pero veo cosas sorprendentes, no me sorprendería que el día de mañana papá gobierno nos quiera enseñar, así como a lavarnos las manos, a lavarnos el trasero. Sí. Okay, O a claro. limpiarnos el trasero. Y entonces en vez de salir las manos y el jabón ahí, salga un trasero ahí. Así tienes que poner el papel. No me Bueno, sí. sorprendería. Sí, hoy da risa, ¿no? Hoy da risa y parecería absurdo, pero lo cierto es que al Estado lo tenemos hasta debajo de la almohada, ¿no? Y bueno, el estatismo, ¿cómo lo podemos hacer tangible, digamos, para justamente para esa persona que ojalá, la persona que hace tortillas, salidas del comal, como usted bien le llama, ¿no? Que ojalá nos esté escuchando en algún municipio, en algún departamento de Guatemala. Si esa persona nos preguntara, bueno, sí, pero sé que es el estatismo, pero ¿dónde lo veo reflejado? Lo ves de la siguiente forma, muy simple y breve. Las funciones propias del gobierno, que son justicia, seguridad, justicia y infraestructura física, están abandonadas, descuidadas, porque los gobiernos las han desatendido con el pretexto de atender la economía, la banca, la finanza, el dinero, La la educación. educación elemental, la educación superior, el arte, el deporte, la atención médica, las jubilaciones y pensiones de los ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo y repito, quien mucho abarca, poco aprieta. Zapatero a tus zapatos. El gobierno es el Estado es el monopolio legal de la violencia, entonces el Estado es para seguridad, o sea, la policía en la calle, lo cual no se ve, la justicia en los tribunales tampoco se ve, y construcción y mantenimiento de infraestructura física tampoco se ve. Esas son las funciones propias del gobierno que están descuidadas, abandonadas, Claro. desatendidas, porque el Estado quiere meterse en todo y por eso ahora quiere meterse también en la mano, cómo nos lavamos la mano. Y una cosa que para los cristianos es muy importante, si Sí, podemos ir a misa o al culto, totalmente. los que no somos católicos, y entonces si pueden entrar más de 20 personas en el culto o menos de 25 personas y cosas así. Sí, Si exacto. las iglesias católicas que acostumbran a estar abiertas siempre, pueden estar abiertas, hasta qué hora y hasta qué hora puedes hacer reuniones en tu casa y con qué fines, eso es el estatismo. Y cuántas personas pueden haber y si las vas a acomodar en el living o en el comedor de la cocina. ¿Okay? Exacto. Eso es el estatismo. El Estado, es decir, el gobierno, entrometiéndose en la vida privada de la gente para perturbar, entorpecer y crear una inmensa burocracia, inmensa ministerio, viceministerio, entidades del Estado, empresas y otros institutos autónomos, entre Autónomo, comillas, sí. sí, inmensa burocracia que tenemos que pagar con impuestos. Y ahí es donde el estatismo, ¿qué es lo que? Impuestos.
Y usted a lo mejor me dice, no, pero yo no pago impuestos. Sí lo paga dentro del precio de las cosas. Porque el que produce, el que fabrica, tiene que cargar sus impuestos dentro del precio, ¿ok? Porque si no, no puede seguir funcionando. Y si no funciona, a usted le va a empezar a faltar, como en Cuba, en Venezuela, le va a faltar carne, huevo, leche, Coca-Cola, refresco, cerveza, pan, ropa para niños, etc. Claro, claro. Sí, y bueno, como usted bien menciona varios aspectos que creo que es necesario detenerse un poco y tratar de seguir en el ejercicio de enfocarnos hacia esta señora que produce tortillas y las vende calientes, saliditas del comal, ¿no? Pensemos en esa señora nuevamente y sigamos tratando de hablarle a ella. El estatismo, o más bien, sí, el estatismo, usted dice, bueno, utiliza pretextos. Yo hemos hablado con usted, con el equipo, que también se nutre de las histerias, ¿no? Sí. Y del miedo que generan las histerias y de la ignorancia que permea ya desde hace más de un siglo en nuestros países, en Guatemala, en nuestros municipios. Y bueno, no hay una suficiente capacidad de entendimiento, de razonamiento, eh, información hoy por hoy en Internet, en redes sociales hay basta, pero no se tiene la capacidad para identificar cuál de esa información es verdadera, es falsa y demás. Entonces, bueno, ¿cómo decirle a esta persona, ¿no? Que comprendamos que el Estado se basa en estas histerias, en este miedo, en esta Así es. ignorancia para penetrarle Y y para en usurpar el, sus atribuciones? en el miedo al coronavirus y tal. Yo voy a mencionar dos cosas. La señora que vende tortilla, que saca del comal y lleva a la vereda de su casa o a la calle, a lo mejor en un carrito. La señora que vende tortilla, aquí en México también, está violando la cuarentena y lo bien que hace. Y gracias a Dios, porque si no, nosotros no tendríamos tortillas, yo por lo menos que soy soltero, que vivo comprando comida, ¿ok? Y ella no tendría ingreso. Entonces, son medidas irracionales que hay que violarlas para sobrevivir. Eso no es justo, eso es inmoral, eso es unas leyes que son de imposible cumplimiento. Yo en Guatemala escribí mi libro Las leyes malas, lo publiqué, por ahí está disponible, ¿ok? Son leyes malas, leyes torpes, leyes no inteligentes. Hoy que tenemos teléfonos inteligentes, computadoras y televisoras inteligentes y hasta hornos, microondas y todo inteligente, las leyes siguen siendo lo más burras de este mundo. Tenemos que violar las leyes. Y yo quiero señalar otra cosa. No solo la señora del comal violó las leyes para vender sus tortillas. No se sienta mal, por favor. Hizo muy bien y le agradecemos mucho a los consumidores de tortillas. Pero le voy a decir algo que a lo mejor usted no sabe. Uno de los grandes impulsores de esta medida absurda de encerramiento forzoso, obligatorio y generalizado, no ya los enfermos como era la cuarentena, pues esto no es una cuarentena. La cuarentena se aísla, se toman medidas con los enfermos, ¿ok? O en todo caso con población de riesgo. Pero encerrar a todo el mundo no es cuarentena, es un encierro forzoso. Neil Ferguson es un atorrante, un bandido, que fue uno de los grandes impulsores, la va de científico, y fue uno de los grandes impulsores de esta medida loca y gravemente dañina para la economía. Ahora, él violó su propia norma. Acaba hace un par de días, tuvo que renunciar a su puesto en el gobierno británico porque él mismo había violado la regla
del encierro forzoso para ir a encontrarse con su amante. Alguien le sacó una foto o un videito, no sé. Sí. Y Bueno, no, las entonces, cosas que pasan. Sí. Él estaba muy de cerca del Brexit, fue uno de los impulsores del Brexit, ¿no? Y de Boris el Johnson. gobierno de Boris Johnson, ¿ok? Ujú. Neil Ferguson no sé qué papel habrá jugado en el Brexit, pero supuestamente un científico que elaboró el modelo, entre comillas, catastrófico, según el cual, bueno, el COVID-19, el SARS-CoV, llámele como quiera, coronavirus, era la cosa más horrible de este mundo, su letalidad era estadísticamente pasmosa y el contagio, la velocidad y la forma y tal. O sea, elaboró un modelo aterrador, digno de película de terror, esas películas que, bueno, y en base a ese modelo, el primer ministro Boris Johnson y otros líderes de Europa e incluso de Estados Unidos y demás, de los demás países, entonces le metieron terror a la gente y le dijeron a la gente, enciérrense en sus casas, no salgan porque esto es realmente de fin de mundo. ¿Ok? Y después, bueno, se demostró que ese modelo era sumamente exagerado, que había sobreestimado, ¿okay? Factores importantes como letalidad, velocidad de contagio, etcétera, para meter miedo a la gente. Claro. ¿Okay? Nosotros decimos en nuestro comunicado que los gobiernos de casi todos los países aprovecharon la pandemia para tratar de recuperar algo de la confianza, de la popularidad, de la aceptación del crédito que tenían entre la gente, porque los políticos actuales, o sea, los estatistas, que son todos o casi todos, venían en bajada en las encuestas. Entonces, cuando vino el pandemio, entonces dije, ahora nosotros vamos a sacarnos fotos, somos los héroes, somos el Capitán Maravilla, ¿no? Claro, Ahora sí somos los claro. salvadores de la patria, ¿ok? Y les convenía el miedo. Y eso es un rasgo muy importante para describir lo que pasó y lo que sigue pasando, Jorge. Exacto, sí. Y entre más atribuciones, más poderes, más leyes también, bueno, ya vamos a precisar el tema de las leyes, pero el comunicado lo dice claramente, ¿no? Entre más poderes y más atribuciones tienen los gobernantes, menos libertades tiene usted, señora, que hace tortillas, o usted empresario que nos sintoniza, usted empleado también, que depende de un trabajo. Bueno, pues ese negocio, esa empresa, esa fábrica, pues tiene menos libertades y menos capital, ¿no, profe? Porque, bueno, yo estoy casi seguro que una señora que hace tortillas o una persona que entrega agua potable o alguien que tiene un pequeño negocio, pues lo que busca es hacer crecer su negocio, tener capital y poder competir y poder crecer, poder tener pues más empleados, ¿no? Y poderse incluso dar algunos lujos, ¿no? Salir de viaje y ese tipo de cosas que son anhelos naturales que tenemos las personas, pero entre más atribuciones, más poderes concentran los gobernantes estatistas, menos libertades y menos capital hay en el bolsillo de usted, señora guatemalteca y guatemalteco que nos ve. Profesor, el tema de que esto, bueno, como usted bien ha dicho y lo hemos plasmado aquí en este comunicado, les ha quedado como anillo al dedo entonces, ¿no? Ahora, Eso lo dijo el presidente de México. sí, lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estatista de lujo en su versión socialista, o sea, lo más, digamos, lo más fuerte y crudo del estatismo es esa versión socialista, ¿no? Ahora, hay un tema que usted ha tocado y que, considerando que el 85% de los guatemaltecos somos cristianos, denominación católica, denominación evangélica, bueno, ciertamente, ¿no? Los estatistas se han arrogado
o han creído y han considerado que la misa, que el culto no es un artículo de primera necesidad, ¿no? Y ahora, bueno, se vienen con normas como las de que las misas no se van a poder llenar pues, digamos, poder entrar la totalidad en cuanto a la capacidad que tengan. No van a poder entrar niños, lo cual va a implicar que las personas, una de las personas se tenga que quedar en casa. Y bueno, realmente han usurpado también esta esfera, la esfera del culto, de la religión, de la fe, y nos han prohibido poder acercarnos digamos, a Cristo en cada una de sus manifestaciones, de acuerdo a nuestra denominación cristiana, e incluso estar más fuertes, profe, psicológicamente, físicamente, ¿no? Es realmente grave esa situación de los cristianos. ¿Qué mensaje le podemos dar a los cristianos, profesor, en cuanto al estatismo y en cuanto a la salida que ofrecen las Sagradas Escrituras en este sentido? Bueno, eso nos lleva de camino a la parte que yo considero más importante del comunicado, que es el llamado final, la convocatoria que hacemos al final. Después me gustaría si la puedes leer para que la Sí, comentemos, Jorge, vos que lo tenés ahí también. sí, con mucho gusto. Los cristianos, tanto los católicos como los evangélicos, hemos estado durante demasiado tiempo descuidados en el tema político. Después, hemos estado muy descuidados, los sacerdotes, los obispos, los pastores, ¿okay? Los pastores evangélicos, los ministros protestantes, y los líderes, y los católicos de a pie, y los protestantes y evangélicos de a pie, el cristiano de a pie. Hemos estado muy descuidados en el tema político y por acción o por omisión hemos aceptado que los gobiernos vayan asumiendo cada vez más funciones, cada vez más poderes, o sea, menos libertades para nosotros y cada vez más recursos financieros, impuestos, o sea, menos dinero para nosotros. ¿Okay? Y estamos pagando las consecuencias de esa inacción, de esa falta de atención, de esa falta de interés. Nosotros, los cristianos que hemos estado más alertas, nos hemos encontrado con que muchas veces en las iglesias, sea la denominación que sea, nos cierran las puertas y nos dicen, no vengas a hablar de política. Pero bueno, si la Biblia habla de política, no es la palabra de Dios. La Biblia dedica, escúcheme bien, esto le llamamos bibliometría en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. O sea, medir la extensión de los textos bíblicos, cuántos versículos, cuántos capítulos, cuántos libros, como una indicación de la importancia que el Dios, el inspirador de la Santa Escritura, le concede al tema. Y resulta que al tema de gobierno civil, gobierno de las naciones, se dedica el 75%, nada menos, de los 5 primeros libros de la Biblia. O sea que de entrada, la escritura se dedica al diseño de un modelo de gobierno que en aquellos términos se llama judicatura, pero más generalizado se llama gobierno limitado. ¿Okay? Y nosotros, los cristianos, no hemos prestado atención. Entonces no sucede lo que relata el capítulo 8 del libro de Samuel, que es la advertencia de Dios por medio de Samuel contra el estatismo. Sí, aunque no me crea, solo que con otras palabras, obviamente. El problema con la Biblia es que mucha gente no es capaz de traducir el lenguaje bíblico al lenguaje contemporáneo. Y de ahí se aprovecha mucho marxista para hacer una lectura marxista de la Biblia. Pero bueno, en ese
en esa advertencia termina con un versículo muy contundente y muy preocupante. 1 Samuel 8:18, para los que les gusta anotar los versículos, el número. 1 Samuel 8:18 dice más o menos así, que cuando ustedes le hayan concedido a ese ídolo que llaman Estado, que llaman poder político, gobierno, como le llamen, le hayan concedido tanto poder que los aplaste, con encierros, con regulaciones, con impuestos, no vengan a rezar, no vengan a orar, porque Dios no atenderá sus oraciones. Claro, en otra parte de la Biblia dice, a menos que se arrepientan y se devuelvan de sus malos caminos. Eso lo dice en 2 Crónicas 7:14. ¿Okay? A menos que se arrepientan. Bueno, entonces, pero cada vez que nosotros, los de la Academia Cristiana de Ciencia Política, o antes del Centro Liberalismo Clásico, íbamos a alguna iglesia, algún pastor, algún obispo, con este mensaje, nos cerraban la puerta en la cara. Porque ellos no querían nada político o nada político que fuera distinto al socialismo que muchos practicaban. Entonces, bueno, ahora estamos pagando las consecuencias, lamentablemente. Sí, en efecto, y la gente, bueno, muy confundida y desorientada, como bien también lo dice el comunicado, pues, bueno, termina buscando salidas para allá, ¿no? El cortoplacismo y entonces poder visualizar una salida de mediano y largo plazo. Le dicen a uno, bueno, pero ¿qué hay que hacer hoy ante esto? Bueno, hoy padecer las consecuencias, ¿no, profe? Padezca las consecuencias. O ahí viene el llamado al final, Jorge. Ahí Bueno, viene el llamado al final. Vamos a leer un poquito el llamado al final, el 10. Por favor, lee. ok, dice, terminamos con un llamado urgente a los periodistas, medios y comunicadores, pero también a los empresarios, policías y militares, padres de familia, educadores no adoctrinados, sacerdotes y pastores, gente de derecho no comprometida con el sistema, políticos con P, entre comillas, con P mayúscula, figuras destacadas en el deporte, las ciencias y las artes. ¿Cuál llamado? Muy simple, consulten a los liberales clásicos, oigan otras opiniones, respuestas y soluciones. Pregunten, escuchen, antes que sea demasiado tarde. Ahí apuntamos a que queremos apoyo para la solución de todos estos problemas. ¿La solución cuál es? Es la devolución. La gran devolución es la solución. Esa es una de nuestras consignas. La gran devolución es la solución. ¿Cuál es esa gran devolución? Bueno, muy simple, que los gobiernos nos devuelvan a los particulares las 3 cosas que nos han estado usurpando desde hace demasiadas décadas. Las funciones, los poderes, o sea, las libertades y los recursos. ¿Ok? Para explicar más a detalle. Funciones significa lo siguiente, los gobiernos se han atribuido funciones empresariales, funciones educativas, funciones médicas, Sí. y funciones de creadores y administradores de fondos de pensión. Son funciones, las económicas, las educativas, las médicas y las de pensiones y jubilaciones, son funciones que por naturaleza son privadas, no son para los gobiernos, pero los gobiernos han usurpado esas funciones. Y con el pretexto de cumplir esas funciones, se han atribuido demasiados poderes y nos han quitado demasiado dinero. ¿Ok? Entonces queremos que nos devuelvan las funciones, que nos devuelvan los poderes y las libertades que fueron confiscadas y los recursos que fueron confiscados. Por eso terminamos, punto 10 del comunicado, con un llamado urgente a la señora del comal que vende la tortilla, pero también al jefe o propietario de una gran empresa, a los rectores de las universidades y maestros y profesores que no están adoctrinados
por el sistema que no están en la Matrix, hacemos un llamado a los médicos, ¿okay? Y por supuesto también a los líderes cristianos y de otras religiones, que nos apoyen, pero para eso nos tienen que conocer, o sea, que nos consulten. Y si algún gobernante quiere consultarnos, bueno, fantástico, o algún diputado, o algún concejal, regidor, vereador, o como se llamen los líderes locales y en las provincias, municipios, estados, en fin, que nos consulten, que tenemos la solución. Y necesitamos que desde el empresario de una gran firma hasta la señora que vende comal nos conozca. Eso es todo. Sí. Y se acerque, ¿no? Y se acerque porque bueno, esa gran devolución pues consiste en gran medida en derogar estas leyes malas, ¿no? Que crean y que le dan estas atribuciones, poderes y recursos. Y bueno, por leyes malas entendemos que hay miles. En Guatemala, en nuestros países en América Latina, las hay no solo a nivel nacional, sino también a nivel municipal, ¿no? Hay acuerdos municipales, hay políticas públicas que son malas, que están basadas en estas ideas perversas en las cuales el Estado debe dirigir nuestras vidas y eso no debe ser así. ¿Ah? Nosotros debemos de aprender a vivir en libertad, con responsabilidad, y eso es muy importante. Siguiendo en esta línea de la gran devolución y las 5 reformas, profesor, ¿cuáles son esas 5 reformas que nosotros, bueno, ofrecemos para transitar a un sistema donde nosotros podamos ser libres y ser responsables a la vez de nuestros negocios, de nuestras familias, de la educación de nuestros hijos, de nuestra atención médica y de nuestras jubilaciones y pensiones? Quisiera usted hablarnos un poco de ellas. Podemos hacer un resumen porque las personas que quieran más detalle pueden buscar en Google, ¿no? Liberalismo clásico, 5 reformas, la gran devolución. O pueden buscar Jorge Chapas, José Luis Tapia, Alberto Mansuetti, o sea, pueden buscar, porque ahorita lo que vamos a hacer es un resumen muy apretado, ¿no? Una síntesis muy concisa y breve. O sea, las reformas son 5 porque atacamos o abordamos, mejor dicho, las 5 áreas claves de la vida social de una nación, que son la política, la economía, la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones. Y entonces, en la primera, que es la reforma política, lo que proponemos es poner al Estado en su lugar, es decir, a cargo de sus funciones propias, que son seguridad, justicia y infraestructura, y nada más. ¿Okay? Y devolver, ¿okay?, a los agentes económicos, a los maestros y profesores, a los médicos y enfermeras y paramédicos y a los administradores de los seguros sociales, las funciones, las libertades y los recursos que nos han usurpado. ¿Ok? Claro. Por eso la segunda reforma, la número 2, es la economía. ¿Ok? Y ahí lo que queremos es privatizar, desregular, apertura para tener más empleo, más ingresos, más beneficio y más bienes y servicios más económicos, más baratos. ¿Okay? En la economía proponemos la deflación, que es lo contrario a la inflación, que los precios, deflación significa que los precios pueden ir bajando paulatinamente en lugar de solo subir como hasta ahora. O sea, una escalera, pero de subida y de bajada también. Los estatistas nos han llevado en la escalera de subida. Los precios suben, suben, suben siempre, nunca bajan. Nosotros proponemos la misma escalera, pero por la bajada. Entonces, y las otras 3 son las 3 reformas sociales. Me olvidaba, la reforma política también incluye la privatización de los partidos políticos, que es que los partidos políticos puedan estar en manos de nosotros, sus simpatizantes, es decir, que el partido tal, el partido cual, en vez de ser dirigido
por la oficina del gobierno sean dirigidos por las personas que los integran, sean afines con nuestras ideas políticas o que tengan otras ideas políticas, no importa. Y no subsidios, nada de subsidios públicos para los partidos políticos. Eso en la reforma número 1. La reforma 3, 4 y 5 son las 3 reformas sociales: educación, atención médica, jubilaciones y pensiones. Y consiste en lo mismo. La educación, por ejemplo, se privatiza en el sentido de que se entregan las entidades estatales, que hoy son estatales, se entregan a sus maestros y profesores. La medicina, los hospitales que hoy son estatales, se entregan en propiedad, bajo la figura jurídica que ellos decidan, a los médicos, enfermeras, paramédicos, etc. Y el seguro social se entrega a sus operadores, es decir, a sus gerentes administrativos, obreros, personal de maestranza, etcétera, en propiedad. Eso significa que en los 3 rubros va a haber competencia entre el sector privado actual y el sector privatizado, y van a estar en pie de igualdad. ¿Ok? Entonces, la competencia siempre trae la excelencia. Y como sabemos que hay gente pobre y muy pobre que no va a poder tener todavía, por lo menos en un primer momento, el dinero para pagar su educación en donde escoja, la atención médica en donde escoja y las jubilaciones y pensiones en donde escoja, el plan de póliza, proponemos 3 series de bonos: bonos educativos, bonos médicos y bonos jubilaciones y pensiones, para que la gente pueda comprar por su cuenta, independientemente de lo que diga papá gobierno, que siempre nos está engañando y siempre nos promete villas y castillos y nunca nos da nada. En efecto, sí. Importantísimo este tema del sistema de bonos, ¿no? Porque, bueno, nuestro anhelo justamente es llegar a esa gran mayoría silenciosa, estimados guatemaltecos, a esos millones de pobres y de gente que vive ya ni siquiera en la pobreza, ¿no? Que vive en la miseria, en la ignorancia completa. Y bueno, el objetivo es que durante la transición de este sistema estatista al sistema de capitalismo para todos, que eso es en otras palabras lo que es al sistema que estamos proponiendo migrar, trasladarnos, entonces, aún y cuando sabemos que esa reforma número 1 y reforma número 2 que comentaba el profesor van a generar muchísima inversión, muchísimo empleo, muchísimos negocios, fábricas, ya no va a existir eso del contrabando, ¿no? Hoy tan satanizado el tema del mercado, el mercado negro. Fíjese, profesor, que en las últimas horas ha existido hasta un tiroteo en uno de los municipios fronterizos de Guatemala con México, porque, bueno, las autoridades están tratando de impedir el libre mercado, ¿no? De alguna manera, el transporte de artículos, de bienes, de personas. Imagínense la gran actividad que hay allí y bueno, ha existido hasta un problema pues ya bastante serio, ¿no? Un desorden ahí. Pero hoy por hoy es satanizado el mercado negro, hoy por hoy es satanizado el contrabando, es realmente ese mercado libre que tiene que eludir, ¿verdad? Todas estas regulaciones e imposiciones arbitrarias de los gobernantes. Pero lo interesante es que durante esa transición hacia el capitalismo liberal, pues comprendemos que las personas más pobres tal vez no vayan a poder insertarse de una manera automática, entonces estos bonos o vouchers en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones va a representar una ayuda social en la cual ellos libremente van a escoger la escuela, la universidad, el centro de salud o el fondo de pensiones para el ahorro, ¿no? de su vejez. Entonces, creemos que es una oferta importantísima, estimados guatemaltecos, para que ustedes vean este proceso de transición que nosotros estamos proponiendo y estamos tratando de hacerle llegar desde esa persona que vende tortillas, ¿verdad? Como hemos bien dicho, hasta ese gran empresario de una firma enorme. Nos interesa que todos convertamos
todos. Sumemos, ¿verdad? Y nos... Ahora, cuando nosotros presentamos las 5 reformas, siempre nos salen con objeciones. ¿Ok? Siempre, nunca falta el que pone las objeciones. Otros no, otros lo entienden perfectamente y lo aplauden y adhieren. Pero entre las objeciones que más se nos opone y la que yo considero inaceptable, es que es una que siempre surge cuando hacemos la presentación del proyecto 5 Reforma, la Gran Devolución. No, pero es que la mayoría de la gente pobre, que es muy ignorante, no va a saber qué hacer. Ese es el argumento paternalista estatista, que la gente pobre es ignorante. No, la gente pobre puede no saber leer, pero no es ignorante en el sentido de que no sabe qué hacer. Entonces, bien, tiene que venir papá gobierno a enseñarle cómo lavarse las manos, cómo limpiarse el trasero. No, o sea, no sabe, el campesino no sabe leer. Bueno, mi abuela era una campesina que no sabía leer. Mi abuela nunca aprendió a leer, pero crió 11 hijos. ¿Ok? 11, no 3 ni 4, 11 hijos, siendo viuda, porque su esposo falleció, mi abuelo falleció tempranamente, tanto que yo no lo llegué a conocer. Yo conocí a mi abuela, que ya era viuda, con 11 hijos, y tenía una huerta, era empresaria, tenía gallina, vendía huevo, vendía pollo, vendía zanahoria, chicoria, lechuga, tomate, todo eso sembrado ahí en la granja de mi abuela, que yo disfrutaba mucho. Yo era chiquito y me gustaba mucho ir a la casa de mi abuela porque era ir al campo. Claro, ¿Okay? claro. Mi abuela nunca aprendió a leer. No necesitó que el papá gobierno viniera a decirle cómo tenía que hacer, cómo tenía que vivir, qué es lo que tenía que vender o no tenía que vender. Ella sola se las arregló y nunca se le borró la sonrisa de la cara. Yo me acuerdo siempre de mi abuela en el medio de sus gallinas. A las gallinas las llamaba por su nombre, tenía el nombre de la gallina, porque tenía sus gallos ahí, tenía otros animales, tenía perros también, gatos, y bueno, no, ese argumento de que es paternalista, ¿ok? De altivo, de la clase media, nosotros sí sabemos qué hacer con nuestra libertad, pero los de la clase inferior no van a saber, van a salir a vender los bonos para chupar cerveza. No, de los 11 hijos de mi abuela, los varones y tal, bueno, me enseñaron a mí a tomar vino, cerveza moderadamente. Okay. No, es que hay una idea que es la idea de la clase alta y media universitaria, más media que alta, okay, de que el pobre es un pobre infeliz, analfabeto, que tiene que estar siempre la tutela del Estado y la protección. Yo te cuido ahora la pandemia, el Estado te cuida. ¿Ok? El Estado te vigila, pero es por tu bien, ese paternalismo es inaceptable. Entonces, Totalmente. digo esto porque es la objeción más común que se nos pone, Jorge, y vos lo sabes muy bien. Sí, definitivamente, ¿no? Y bueno, hay que decir que probablemente conocimiento en materia bueno, de algunas carreras universitarias o algo, posiblemente eso no lo tengan, pero incluso creeríamos que es hasta mejor que no lo hayan tenido, profesor, porque hoy la educación a todo nivel, embrutece, como usted dice en uno de sus artículos, y adoctrina en esta perversa, malvada ideología del estatismo y del socialismo, ¿no? Usted ha tocado un tema importantísimo y es justamente el nombre de nuestro proyecto político en Guatemala, estimados amigos, es familia. Es familia, es eso que usted más atesora en su vida, ¿no? Probablemente incluso más que su propia vida. Y bueno, la invitación que nosotros hacemos, amigos que nos ven, es a que activen políticamente con nosotros en favor de su familia, porque este proyecto político que plantea una transición de sistema, no solamente cambio de gobernante, sino una transición de sistema, pues también plantea devolverle a las familias, ¿no? Esas atribuciones, poderes y recursos para que se empoderen y para que no estén tan vulnerables, no solo ante estos
bichos insignificantes casi que nos golpean y que si estuviésemos con todas nuestras atribuciones, poderes y recursos, yo estoy seguro que seríamos más fuertes y podríamos aplacarlos de manera más rápida. Pero fíjese, profesor, le traigo a colación mi artículo del día de hoy, ¿no? Que le he titulado, es un artículo que sale publicado todos los viernes en el diario, nuestro diario, los invito a consultar. Le he titulado Justicia para los, entre comillas, Domingo Choc. Domingo Choc, profesor, es una persona que, bueno, especialista en algunos temas de medicina natural y eso, ¿no? Del norte del país, San Luis Petén. Y bueno, resulta que fue quemado por un grupo de personas, casi todos familiares, quemado vivo, ¿no, profe? O sea, le echaron gasolina y le prenden fuego al señor y hay un video donde la arranca en un campo de fútbol y totalmente encendido en llamas, ¿no? Y es impresionante ver al joven que le prendió, que preparó la gasolina y le prende fuego. Bueno, ¿tú fuiste quien hizo eso? Le pregunta un periodista. Sí, sí, yo fui. ¿Y qué? ¿Verdad? Es realmente mi tesis en este artículo es que las familias están totalmente quebradas. No Bueno, han perfeccionado ese código de principios y valores, las iglesias no han podido transmitir pues esos valores del perdón, de la justicia, y la gente se decanta por el odio, la violencia y la salvajada, ¿no, profe? y aclaremos que fue acusado de haber cometido una brujería o Sí, algo así. ¿Ok? Bueno, es que lo que sucede, Jorge, es que la gente pobre no tiene para ir al médico. ¿Ok? Esa es así, la verdad. El así. hospital público no te va a atender porque eso no sirve. Y si no tienes dinero para ir al médico, es probable que acudas al curandero autóctono Sí, sí. o al pastor evangélico, ¿ok? O al maestro, ¿no, profe? Pero no puedes tener atención médica. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que la gente pueda disponer de bonos, los pobres, los que no pueden ir al médico privado. El que puede ir al médico privado va hoy y va a ir después de las 5 reformas. ¿Ok? No hay problema por ahí. Pero el que no tiene, con el bono puede ir al médico y no necesita ir al curandero de la tribu ni al curandero evangélico, perdón, no, sin ofender, sin ofender. Claro, claro. Y eso es muy importante. Ahora tocaste el tema de la violencia. Sí. Bueno, ya que tú hablaste de tu artículo, yo voy a hablar del artículo que publico próximo, ¿no? Ok, ok, bienvenido. Este fin de semana, porque toca el tema de la violencia. Nuestras sociedades se están volviendo muy violentas. La gente que no tiene justicia en tribunales, ¿ok? Así. Se ve tentada a hacer justicia por su propia mano ante la ausencia del Estado en su función propia de administrar justicia. ¿Ok? Y la política se está haciendo muy violenta porque no es política, es politiquería. Así es. Mi artículo se llama Disforia Política, lo voy a publicar este fin de semana. Disforia política. Disforia significa insatisfacción, disgusto, enojo, enfado, ofuscación, y eso es lo que la gente tiene. Y entonces recurre a la violencia porque no entiende la naturaleza de los males que nos afectan a nuestra sociedad. El estatismo, el socialismo, el mercantilismo, el autoritarismo, el totalitarismo, el populismo, ese mal, que la palabra ahí es estatismo, el sistema, ¿no? El Claro. sistema estatista, social, mercantilista, la gente no tiene ni idea. Entonces cree que
los culpables son los corruptos, o los culpables son los que se roban las elecciones, o los culpables son los empresarios que venden muy caro, o los bancos que se les ocurre cobrar los créditos nada menos. Claro. Los bancos exigen que se les devuelva la plata. Bueno, entonces, o suceden cosas como esa lamentable de Domingo Choque en Guatemala, ¿okay? De gente tomando la justicia o la injusticia por propia mano y haciendo violencia, ¿okay? Y lo tenemos incluso en Estados Unidos. Mire la violencia de estas minorías. Ahora, estas minorías son violentas, sí es verdad que son minorías, pero aprovechan un clima, un caldo de cultivo tendiente a la violencia, fomentado desde la prensa, la radio, la televisión, los intereses políticos y demás. Entonces, nuestra solución, eso sí, nuestra solución pasa por tres cosas que mucha gente detesta, que son política, partidos y democracia. ¿Por qué? Porque política, partidos y democracia forman parte de un mecanismo que llamamos civilización. Son la parte política de eso que llamamos civilización, así como el libre mercado y el respeto a la propiedad privada en el área de la economía y en las demás también, son parte clave, pieza clave de la civilización en el orden económico. De otra manera caeremos en espirales de violencia cada vez mayores, cada vez más masivas y cada vez más crueles y terribles. Entonces, no es que le metemos miedo a la gente, lo que nosotros sí hacemos, le ofrecemos la salida. ¿Por qué cosa que el estatismo no hace? ¿Por qué el estatismo no le gusta la religión cristiana, católica, protestante o evangélica? Porque los cristianos adoramos a Dios y no al Estado. Los cristianos tenemos fe en Dios y no en los gobiernos. Los cristianos tenemos también esperanza en el Dios de las tres personas. Los Trino. Espíritu Santo, tenemos esperanza, no en los partidos políticos estatistas, ¿okay? Ni en los caudillos, no, sino en Dios, y practicamos la caridad. Me refiero a las tres virtudes que llamamos teologales, ¿no? O sea, fe, esperanza y caridad. Tenemos fe en Dios, esperanza en ese mismo Dios, gobernador del universo, y practicamos la caridad, porque eso Dios agrada la caridad. Pero la caridad es la caridad privada, o sea, lo que uno puede dar de aquello que tiene, ¿ok?, a otro que más lo necesite, pero no de manera obligada con una pistola y el Estado. No, dame a mí que yo voy a... No. ¿Ok? Yo voy a hacer caridad. ¿Ok? Y en eso, y volvemos, y qué bueno que vamos a ir cerrando volviendo al tema anterior. Los cristianos hemos estado descuidando nuestra doctrina política y social. ¿Ok? Y lamentablemente hoy tenemos que soportar las consecuencias de ello. Pero hay un camino de vuelta. ¿Ok? Hay un camino para salir de este embrollo. Y el camino es la gran devolución a través de las 5 reformas. Derogar la ley mala, eso es fundamental. Derogar la ley mala para entonces permitir a un presidente, que puede ser Jorge Chiapas o José Luis Tapia, los de nuestro movimiento, permitir a un presidente impulsar 5 reformas, porque de otra manera no va a poder impulsar reformas. Se va a encontrar como Donald Trump o Jair Bolsonaro, que tiene las manos atadas porque el Congreso tiene la llave para derogar las leyes malas y no quieren entregar la llave. Eso es más o menos. Excelente, sí, no, excelente, profesor, hacerle saber a los guatemaltecos que nos están viendo en directo y a los que nos van a ver en diferido, que el camino es difícil, ¿no? Y que la salida es a mediano y largo plazo, pero que es la salida más realista, factible. Es factible, desde luego que es factible. Nosotros somos convencidos de que es factible o posible, pero es posible en la medida que usted, buen guatemalteco, empresario, pequeño, mediano,
micro, ya decíamos, periodistas, medios de comunicación, militares, religiosos, cristianos en general, en fin, académicos, bueno, se sumen a un proyecto realmente que nunca en la historia ha existido en Guatemala, ¿no? Y que bueno, hoy, pues hoy viernes 12 de junio, como todos los viernes, nos reunimos acá y le tratamos de llevar a su dispositivo electrónico, a su computador, en el seno de su hogar, y le decimos, pierde el miedo, tenga el valor de sumarse a un proyecto como estos, porque como bien dice Edgardo Manara, uno de nuestros profesores, ¿no? No hay cambios sin política, no hay política sin partidos y no hay partidos sin programa. Familia, 5 reformas tiene el programa. Son las 5 reformas y la gran devolución. Familia es el partido, y bueno, ya somos algunos cientos de guatemaltecos apoyando este movimiento y necesitamos que se sumen más. Pues. Así que, profesor, realmente ha sido una excelente conversación con usted. Sepan, estimados amigos que nos ven, nos escuchan, yo me reúno regularmente con el profesor. Esta ha sido otra conversación que tenemos regularmente con el profe. Para nosotros esto es muy común y bueno, hoy simplemente la hemos hecho pública. Comuníquese con nosotros, por favor. Estamos justamente en la etapa de reunir firmas para convertirnos en un grupo promotor y luego en un comité de proformación del partido político. Así es que necesitamos guatemaltecos de bien, principios, de valores. Exacto. Ya para terminar, Jorge, es que otra objeción que nos ponen siempre es, no, pero es que eso va a demorar mucho tiempo. Y tú hablaste de mediano o largo plazo. Va a demorar mucho tiempo eso. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tener que esperar? No, un momentito. Nosotros lo decimos siempre así, claro y conciso. Si tenemos apoyo suficiente, puede ser una cosa de muy poco tiempo. En cuestión, no digo de semanas, pero tal vez de meses o años podemos hacer crecer un movimiento que empiece a hacer presión. ¿Ok? Entonces, si tenemos apoyo suficiente, si usted que nos está viendo ahora a Jorge y a mí, nos apoya, se pone en contacto con nosotros, nos apoya, se involucra, se compromete, va a ser más rápido de lo que todos imaginamos. Ahora, si usted no toma esa decisión o la toma en un entusiasmo y después se va, ¿ok? Entonces, no es que sea a largo plazo, es que va a ser nunca, jamás. O sea, nuestros países se van a quedar así de igual o peor por el efecto de la entropía social. ¿Ok? Entonces, si usted nos apoya, más temprano que tarde. Y si usted no nos apoya, nunca jamás. Con eso, pues yo por lo menos me despido y gracias, Jorge. No, excelente, profesor. Buena cuña ahí para terminar. Así que, bueno, apoyo en términos de personas y en términos de apoyo económico también, profesor. Así que a sumar guatemaltecos de bien a este proyecto, quedan cordialmente invitados. Realmente hemos dejado muchos temas ahí. Les prometemos volver a invitar al profesor Alberto Mansuetti, que bueno, ha desarrollado muchísimo sus estudios, investigación en temas de teología y ciencia política y teología liberal, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vamos a ir desarrollando esos conversatorios, estas giras políticas virtuales y vamos a seguir invitando a nuestro querido amigo, profesor y mentor político, el profesor Alberto Mansuetti. Así que muchísimas gracias, profesor, por su tiempo. Gracias a ti. Y gracias a ustedes entonces por su sintonía. Por favor, no se pierdan la próxima semana que ya estamos preparando nuestra gira política. Vamos a ir, les doy un adelanto, vamos a ir al oriente de Guatemala, ¿ok? Al oriente de Guatemala. Esperamos poder enganchar a muchos guatemaltecos de allá. Y bueno, no se lo pierda, por favor, porque vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo porque realmente usted quede enganchado y convencido de que esta es la salida para nuestra Guatemala, para que finalmente Guatemala marche hacia adelante, que es lo que quisiéramos hacer. Muchísimas gracias, profesor y amigos. Hasta la próxima y feliz noche.